¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del lugar y del momento en que usted esté viendo este video. Reciba un muy cordial saludo de su servidor y amigo Juan de Dios Granado Méndez, aquí desde Costa Rica, hoy con un invitado súper especial que siempre para nosotros es motivo de gran alegría y orgullo tenerlo, como es don Mauricio Osaeta, nacido en Venezuela, de ciudadanía también colombiana y de ciudadanía también española, pero sobre todo, como él mismo lo dice, de ciudadanía de la Jerusalén celestial. Don Mauricio, qué gusto tenerlo con nosotros, que Dios le bendiga y muchísimas gracias por siempre aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, Juan de Dios, un saludo para ti, para todos los que están conectados y escucharán este video, este programa en línea, y también para todos los que lo escuchen luego en diferido. Un gran saludo, un gran abrazo para todos desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Excelente. Mauricio, hoy con un tema, ¿qué le digo yo? De repente los católicos no manejamos mucho este tema porque como que siempre ha habido ese mito, ese concepto de que esto que vamos a hablar hoy, que se llama el rapto, ¿verdad? Siempre lo hemos manejado o se ha manejado como que es algo protestante, y entonces como que al tener ese concepto como que hemos querido obviarlo en, no sé, en diferentes reuniones en nuestra iglesia, etcétera. Hoy Mauricio viene a contarnos cómo lo podemos encontrar en nuestras Biblias católicas para demostrarnos que esto no es, de repente ha sido manipulado de una manera errónea por la parte de los hermanos protestantes, pero hoy vamos a tener esa explicación clara de un gran católico como lo es Mauricio, el cual nos va a dejar claro muchos de los aspectos que de repente hemos estado un poquito confundidos. Mauricio, de aquí en adelante, las cámaras y micrófonos son suyos con esa gran exposición que hoy nos tiene para todos cada uno. Muchas gracias. Voy entonces a compartir la presentación para hacerlo audiovisual. Siempre pienso que el cerebro del hombre es muy visual. Funciona mejor nuestro cerebro viendo a medida que escuchamos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de presentar este estudio bíblico profético sobre un tema tan importante y tan controversial y polémico, lo reconozco, como es el tema del arrebatamiento. Vamos a demostrar que es bíblico, que es católico, forma parte de la doctrina católica y está soportado tanto en la Biblia como en la tradición, específicamente en la patrística. Bueno, nuestra doctrina católica hermosísima tiene tres grandes componentes, a saber, la Biblia, la tradición y el magisterio. Me gusta también representarlo como una banqueta o taburete con tres patas, ¿no? Y la ventaja de que tenga tres es que no baila, no tiene inestabilidad. Cuando es de cuatro, a veces hay que meterle cuñitas para que no baile la mesa, pero en la de tres nunca hay que acuñarla, nunca hay que meter servilletas dobladas, siempre está firme. Entonces, las tres partes o bases de nuestra doctrina es Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Entonces, la primera pregunta interesante el día de hoy: el arrebatamiento, ¿en qué componentes de la doctrina católica está y en qué componentes de la doctrina católica no está? El primer lugar donde aparece el arrebatamiento es en la Sagrada Biblia. Está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está en los Evangelios, en las cartas del apóstol San Pablo y también en el Apocalipsis. Entonces, el primer lugar donde sí está es en la Sagrada Escritura. Luego tenemos el magisterio, y del magisterio tenemos un resumen, un compendio en el catecismo, y luego tenemos el Denzinger-Hanerman, que es este libro gruesísimo que contiene los documentos de los 21 concilios ecuménicos que ha tenido la Iglesia en 2000 años, y también las encíclicas y bulas papales. Lo estoy diciendo para dar la siguiente información. El arrebatamiento no está ni en el catecismo ni en el Denzinger. Es decir, no hay nada sobre el arrebatamiento en el magisterio. ¿Qué significa eso? Que ni está en el catecismo este tema, ni fue abordado por ninguno de los 21 concilios ecuménicos de la Iglesia, ni tampoco fue abordado por ninguna encíclica papal en 2000 años. Entonces, no está en el magisterio. El siguiente parte de la doctrina se llama la tradición. Parte de la tradición es los padres de la Iglesia. Y vamos a ver 5 padres de la Iglesia
que sí enseñaban sobre el arrebatamiento en los primeros siglos de la Iglesia Católica. Y voy a enfatizar de las obras de San Juan Crisóstomo, las homilías sobre las delicias de la vida futura. Entonces, en resumen, el arrebatamiento está en la Biblia y está en la patrística, que forma parte de la tradición, pero no está en el magisterio. Por eso es que no hay nada del arrebatamiento ni en el catecismo ni en el Denzinger-Hammerman. Bueno, yo he contado ya 30 sacerdotes católicos que creen en el arrebatamiento, y de esos, los que voy a mencionar a continuación no solo creen en el arrebatamiento, sino que lo enseñan. O sea, han escrito documentos, homilías, ensayos, blogs, artículos del tema del arrebatamiento. Entre ellos, el padre Víctor Sousa de Portugal, el padre Raúl Marcos de España, el padre Horacio Bojor de Uruguay, el padre Juan Rivas y Fausto Núñez, ambos de México, el padre Adams Barsinski de Polonia y el padre Joseph Marián de España. Son sacerdotes que creen en el arrebatamiento como doctrina católica. Y de los laicos seglares que también creen en el arrebatamiento y lo enseñan, pues Arturo Picatoste y Agustín Aranda. Comencemos entonces por una de las citas bíblicas más importantes sobre el arrebatamiento en la Biblia. Me refiero específicamente a Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Esta es una de las más importantes, y lo que hice yo, cuando un tema es muy álgido, muy controversial, hay que validar la traducción. Yo lo pude hacer tanto con la Vulgata en latín como con el Nuevo Testamento trilingüe. Entonces les puedo asegurar que esta traducción que les voy a leer acá, que es de la Biblia Straubinger, está correcta comparándolo con el original en griego y también con la Vulgata en latín. ¿Qué dice esta cita? Dice: después nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Esto fue escrito por el apóstol San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. Cuando lo vemos en griego, la palabra clave es arpagisómeta, el verbo arpagma. Y el verbo arpagma en griego corresponde en latín al verbo rapere, conjugado rapiemur. El verbo rapere en español corresponde al verbo raptar o arrebatar, conjugado raptados o arrebatados. Entonces, la primera noticia importante que les doy es que está correcta esta traducción. Seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Entonces, no podemos permitir ninguna persona que diga que el arrebatamiento es una herejía protestante, porque yo hice esta investigación con Biblias católicas. La Straubinger es una de las mejores Biblias católicas, la Vulgata también, y esta que estoy compartiendo aquí arriba a la izquierda, el Nuevo Testamento trilingüe de Bober y O'Callaghan, es católico también. Entonces, si está en toda Biblia católica, ¿cómo vamos a poder aceptar este mito urbano, esta leyenda urbana de que es una herejía protestante? No nos damos cuenta que esto estaba escrito por el apóstol San Pablo en el siglo I, 15 siglos o 14 siglos antes de que existiera el protestantismo. O sea, el protestantismo es del siglo XVI y esto está en las Biblias católicas desde el primer siglo, desde el principio. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que el arrebatamiento es una herejía protestante? Lo que algunos piensan es que lo que es herético es la interpretación literal crudo, es decir, de la discusión de que si somos realmente sacados en cuerpo y alma. Entonces hay gente que piensa, no, el arrebatamiento es solo espiritual, es como un éxtasis de los santos. No es así, y lo voy a demostrar con la patrística. O sea, la interpretación correcta, según los santos padres de la Iglesia, es de esta cita de 1 Tesalonicenses 4, es que somos físicamente sacados en cuerpo y alma hacia arriba, hacia las nubes, a un encuentro con el Señor arriba en los aires. Entonces, este es el santo padre que mencioné yo al principio, San Juan Crisóstomo, santo padre del siglo IV, aunque murió a principios del siglo V, y en sus obras completas se pueden encontrar estas homilías sobre las delicias de la vida futura.
este santo padre de la iglesia enseñaba el arrebatamiento según la cita que estamos analizando, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, y enseñaba que la interpretación correcta de esta cita de San Pablo es literal crudo. Literal crudo significa que no hay una metáfora detrás de esto, no es simbólico, no es espiritual, no es físico. Físico significa que somos sacados, levantados, así como dice San Juan Crisóstomo, que el Señor Jesús fue elevado en su ascensión hasta que desapareció entre las nubes. Dice que seguiremos la misma trayectoria, haremos lo mismo. O sea, que la misma ascensión de Cristo fue un ejemplo de cómo nosotros, igual que Él, seremos elevados hacia las nubes, exactamente igual que Jesús en su ascensión. Entonces, quien quiera que diga que esto es una herejía protestante, yo le tengo una mala noticia. San Juan Crisóstomo enseñaba sobre esto en el siglo IV, es decir, como 11 siglos antes de Lutero, o sea, 11 siglos antes del protestantismo. Santos padres de la iglesia, entre ellos San Juan Crisóstomo, enseñaba el arrebatamiento como una verdad católica y enseñaba que la interpretación correcta de 1 Tesalonicenses 4 es literal crudo, o sea, que somos realmente sacados, físicamente sacados de la tierra de manera ascendente hacia un encuentro con Jesús en las nubes. ¿Quién puede refutar esto si esto es un santo padre de la iglesia? O sea, ¿alguien se atrevería a llamar a San Juan Crisóstomo hereje? Y si es un hereje, ¿cómo fue canonizado? Y si es un hereje, ¿cómo fue nombrado santo padre de la iglesia? Es que no tiene sentido. Simplemente no nos dejemos engañar por este mito, por esta leyenda urbana de que el arrebatamiento es una herejía protestante. Esto, lo que acabo de mostrar de San Juan Crisóstomo, además de que está en las obras completas de San Juan Crisóstomo, también lo pueden consultar en el breviario, que también hoy se le conoce como la liturgia de las horas. Ustedes saben que la liturgia de las horas tiene 3 ciclos, así como el misal, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Pues cada 3 años los que hacen liturgia de las horas se encuentran con estas homilías sobre las delicias de la vida futura de San Juan Crisóstomo, donde enseñaba este santo padre de la iglesia sobre el arrebatamiento. O sea que cualquiera que quiera confirmar lo que he dicho hasta ahora, estoy dando las fuentes para que lo corrobore por su cuenta. Otros gigantes que enseñaban el arrebatamiento, pues este es uno de los mayores biblistas y teólogos del siglo XX, se llama Juan Straubinger, aunque él nació en Alemania, su nombre original es Johann Straubinger, y él creó la que para mí es la mejor Biblia que hay en castellano. Cuando él está, digamos, en Mateo 24:31, que dice, juntarán a los elegidos de él de los 4 vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra, ¿no? Lo que está aquí subrayado en rojo. En la nota 268, Monseñor Straubinger dice lo siguiente. Dice, juntarán. El griego usa el mismo verbo que en 2 Tesalonicenses 2:1, epicinaxusin. Alude aquí el Señor al admirable rapto en su encuentro en las nubes que está prometido a nosotros, los vivientes que quedemos. O sea que Monseñor Straubinger interpretaba el arrebatamiento o el rapto exactamente como yo. Lo enseñaba exactamente como yo lo enseño. O sea que cuando en Mateo 24 dice que juntará a los elegidos de una extremidad del cielo hasta otra, lo que está haciendo es alusión al rapto. Porque miren que a los elegidos los junta de un extremo del cielo hasta el otro. No de un extremo de la tierra hasta el otro, los junta arriba. Si los junta de un extremo del cielo hasta otro extremo del cielo, es que ya están en el cielo, ya están arriba. Y eso lo dice aquí en la misma nota que acabo de leer un poquito más adelante. También subrayado en rojo, dice del cielo. Es de notar que no dice de la tierra. Estos parecen ser los mismos que en el versículo 28 llaman las águilas. Entonces, Monseñor Straubinger es otro de los grandes gigantes de la exégesis católica y gran teólogo y gran biblista que creía en el arrebatamiento o en el rapto como una verdad católica, lo enseñaba y así está claramente en varias de las notas de su extraordinaria Biblia Straubinger. Bueno, ¿cuál es entonces otro tema de discusión sobre el arrebatamiento? Pues en el momento en el que esto ocurre, porque ahí sí hay confusión y ahí sí hay error, tanto católico como protestante. Entonces analicemos un poco
esto de la semana 70 de Daniel, porque todo tiene que ver con eso. Entonces, primero voy a destacar de lo que está arriba resaltado en color azul, que hay dos libros que son importantísimos y hay que leer de manera complementaria, uno con el otro, Daniel y Apocalipsis, que son de los más importantes para entender escatología, y son los únicos dos que tienen plazos asociados al final de los últimos tiempos, a todo lo que antecede a la segunda venida. Esos plazos, que repito, están solamente en Daniel y en Apocalipsis, están en dos maneras de medir, en dos esquemas de medida. Uno se llama tiempos, que son años bíblicos o proféticos de 360 días, y el otro plazo es semanas de años. Nosotros solo hablamos de semana, solo tenemos un término. En cambio, los hebreos tienen dos términos para semana. La semana normal de días es Shavuot, pero la semana de años se llama Shebuim en hebreo. Esto lo digo porque quien lee Daniel 9, 25 al 27, sobre la profecía famosísima de las 70 semanas de Daniel, si no conoce este esquema, lo que significa un Shebuim, una semana de años, no entiende la profecía. ¿Qué dice el último versículo de la profecía? Daniel 9:27 dice, Él confirmará el pacto con muchos durante una semana y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Entonces, esta semana a la que refiere él no es una semana de días, es una semana de años, que repito, nosotros no la diferenciamos porque en español solo tenemos la palabra semana, pero cuando se ve en el original en hebreo sí se diferencia porque utiliza una palabra distinta, no usa la palabra semana, Shavuot, sino utiliza la palabra semana, Shebuim, que es una semana de años. Entonces, una semana de años son 7 años. ¿Qué dice la profecía? Que esa semana 70 de Daniel comienza cuando el anticristo confirma un pacto con muchos. Unas traducciones dicen confirmará y otras dicen afirmará. Afirmará o confirmará. Así inicia la semana 70. Y a la mitad de esa semana, o sea, los 3 años y medio desde el principio, en la mitad de ese septenio, hace cesar el sacrificio y la oblación. Entonces, aquí abajo estoy colocando algunas hipótesis de qué puede marcar el inicio de la semana 70. Casi siempre se pensó que esto estaba asociado al anticristo político. Yo voy a compartir, sin embargo, hoy una hipótesis de que pudiera ser el anticristo religioso. Los que pensaron que el pacto, la alianza con muchos, lo establece el anticristo político, tenían como hipótesis, por ejemplo, poner fin a la guerra mundial, un pacto de paz entre judíos y musulmanes, un acuerdo para que musulmanes y judíos se pongan de acuerdo para la construcción del tercer templo en el monte Moriah, o que llegue el anticristo político y haga una condonación de la deuda externa de todos los países. Estos son solo hipótesis que se han barajado con el tiempo de cómo el anticristo podía arrancar la semana 70 con un pacto con muchos. El que yo estoy agregando ahora como novedad, como hipótesis, es qué pasaría si la semana 70 no estuviera confinada o circunscrita en relación al anticristo político, sino al anticristo religioso. ¿Qué pasa si el pacto con muchos se refiriese a un papa malo, un antipapa, o sea, un papa anticristo, un anticristo religioso sentado en el trono de Pedro, y que el pacto con muchos signifique la aceptación de su nombramiento papal? Cuando un papa es elegido en un cónclave, él no queda automáticamente como papa, sino que una vez tiene la mayoría de los votos, se le hace una pregunta de ver si él acepta su nombramiento. O sea, él tiene que confirmar el ser el gobernante de 1.300 millones de católicos. Él tiene que aceptar el munus, aceptar su nuevo cargo de gobernar la iglesia como papa. Entonces es posible que el 8 de mayo de 2025 se haya cumplido, y lo digo solo como hipótesis, la profecía que marque el inicio de la semana 70 de Daniel, cuando el falso papa o el antipapa Francis Prevost, bajo nombre León XIV, aceptó gobernar la iglesia católica, pues eso pudiera ser el pacto con muchos. O sea, él acepta sentarse en el trono de Pedro, dando inicio a la semana 70 de Daniel. Esto es solo una hipótesis, no lo estoy afirmando, pero sugiero que no se pierda de vista. Bueno, entonces, ¿cuándo dicen los
los protestantes que va a ocurrir el arrebatamiento. Ellos dicen que ocurre al inicio de la semana 70 de Daniel, con lo cual dicen ellos que los arrebatados no viven ningún tipo de persecución, ni castigos, ni guerra, ni peste, ni hambre, ni nada. Esa postura protestante se demuestra con muchas citas bíblicas que está errada. O sea, los protestantes sí están errados en su mayoría, enseñan mal, porque dicen que el arrebatamiento es antes, al principio, que los arrebatados se libran de todo, y eso no es bíblico. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con la otra postura que enseña la mayoría de los católicos, que sí creen en el arrebatamiento, pero que dicen que es al final de todo, cuando ya terminó todos los castigos profetizados y la ira de Dios, ya quedó devastado el mundo, ya quedan solo unos pocos sobrevivientes al final, pues ahí es que viene el arrebatamiento. Yo no estoy de acuerdo entonces ni con la postura protestante ni con la postura que aceptan la mayoría de los católicos. ¿Cómo lo veo yo? Yo enseño que hay un rescate post-tribulación y también pre-ira. Post-tribulación significa que hay que vivir todo lo que es la persecución del anticristo, los sellos del apocalipsis, la guerra, la peste, el hambre, y todos estos que son castigos autoinfligidos por el hombre, porque la guerra, el hambre, todo esto, la hambruna, son castigos que el hombre se hace a sí mismo, daño que se hace a sí mismo. Entonces, post-tribulación significa que hay que vivir la persecución del anticristo y todos los castigos humanos. Pre-ira significa que no estamos llamados a vivir la ira de Dios. O sea, que si hay un rescate, un poco más allá de la mitad de la semana 70, antes de que se derrame sobre el mundo las 7 copas de la ira de Dios. Voy a mostrar en las siguientes láminas una gran cantidad de citas bíblicas para demostrar en qué me baso yo para plantearlo de esta manera. Que esto es muy novedoso, porque como les decía antes, solamente unos pocos sacerdotes católicos y unos pocos seglares enseñamos que hay un rescate, un arrebatamiento, antes de la peor parte, es decir, antes de la ira de Dios. Antes de avanzar, no quiero terminar esta lámina sin referir una profecía importantísima de Daniel 7:25, que dice que los santos serán entregados en manos del anticristo un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 días o 42 meses. Esta profecía es muy diciente, porque la semana 70 en total son 7 tiempos o 2520 días, ¿no? Los 7 años, digamos, del septenio de la semana 70. Pero es que Daniel 7:25 dice que la persecución del anticristo a los justos, a los santos, va a durar solamente la mitad, media semana, no una semana de año, sino media semana de año, es decir, 1260 días. Entonces la pregunta es, ¿esa persecución del anticristo está más hacia la primera mitad o más hacia la segunda mitad? La mayor parte de los católicos responderían que esa persecución es la segunda mitad. Y yo voy a demostrarles de muchas maneras que yo no lo veo así. La persecución es más hacia la primera mitad. Y después, un poco después de la mitad, viene el fin de esa persecución con el rescate, con el arrebatamiento. Bueno, voy a comenzar a compartir citas bíblicas que demuestran que hay un rescate antes de la ira de Dios. La ira de Dios está representado en el Apocalipsis con las 7 plagas postreras, que son las 7 copas de la ira de Dios. Esas copas están anunciadas en Apocalipsis 15 y se comienzan a derramar al principio de Apocalipsis 16. Es decir, al final de Apocalipsis 15, Dios le muestra a Juan cómo 7 ángeles reciben las 7 copas. Se entregan al final del Apocalipsis 15. Y es comenzando Apocalipsis 16 que se comienzan a derramar las copas de la ira de Dios sobre el mundo. Ahora, veamos algo interesante que ocurre en Apocalipsis 14. O sea, un poco antes de que sean derramadas las copas de la ira, Apocalipsis 14 habla de 144,000 que llevan escrito en sus frentes el nombre de Dios y el nombre de su Padre. El nombre de Cristo, del Cordero, y el nombre de Dios Padre. Entonces, estos para mí no son los mismos 144,000 de Apocalipsis 7, porque aquellos dice que son de las 12 tribus de Judá, parece que son judíos, o sea, israelitas, hebreos.
En cambio, los 144,000 de Apocalipsis 14 pareciera que son cristianos, porque si dice tienen escrito en su frente el nombre del Cordero, pues son cristianos. ¿Y qué dice de estos cristianos, de estos 144,000? Dice que son rescatados de la tierra y son llamados también primicias. Son rescatados de entre los hombres como primicias para Dios. Estos 144,000 rescatados de la tierra son los que en Apocalipsis 15 cantan el cántico de Moisés, que es el cántico de acción de gracias por haber sido rescatados. ¿Dónde vemos este cántico de Moisés por primera vez en la Biblia? Lo vemos en Éxodo 15. Es lo mismo que cantaron del otro lado del Mar Rojo cuando Dios los liberó del ejército del faraón. Cantaron el cántico de Moisés dando gracias a Dios por ser rescatados cuando el Mar Rojo se tragó el ejército del faraón. Miren qué interesante. De Éxodo 15, aquí pasamos a Apocalipsis 15. Yo no creo que sea casualidad, pero bueno, cada quien lo discierne por su cuenta. En todo caso, vemos en Apocalipsis 15 algo similar a lo que ocurrió en Éxodo 15. Es decir, después de ser rescatados de la tierra, los 144,000 cristianos cantan el cántico de Moisés, o sea, el cántico de acción de gracias por haber sido rescatados, y es después de su rescate que viene la entrega de las copas de la ira de Dios y el derramamiento de las copas de la ira de Dios sobre el mundo. En conclusión, ¿qué es lo que se deriva de la lectura del Apocalipsis 14, 15 y 16? Que antes de que se derrame la ira de Dios sobre el mundo, primero han sido unas personas sacadas, rescatadas, llamadas también primicias para Dios. Y dice, han sido rescatados de entre los hombres, rescatados. Entonces yo no me inventé esto del rescate, está en la Biblia, por eso lo enseño. De este rescate también se habla en Daniel capítulo 12, por ejemplo, desde el versículo 1, en aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe y defensor de los hijos de tu pueblo, y vendrá tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que existen las naciones hasta el tiempo presente, ¿no? Hasta ese tiempo. En ese tiempo será librado tu pueblo, todo aquel que se hallara inscrito en el libro. ¿Qué es lo que nos dice Daniel capítulo 12, versículo 1? Que cuando venga el mayor tiempo de angustia que jamás ha habido, cuando llegue ese tiempo de angustia, el pueblo de Dios será librado. Otras Biblias traducen, en ese tiempo será rescatado tu pueblo. Entonces, cuando llegue el tiempo de angustia hay un rescate. Yo no me lo inventé, está en la Biblia, está en el Antiguo y está en el Nuevo Testamento. Y el rescate o la liberación tiene que ser antes del castigo, de la ira, porque si no, no tiene sentido como rescate o como liberación. Y continúa diciendo en el mismo capítulo 12, a partir del versículo 3, también muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para la ignominia y la vergüenza eterna. Aquí relaciona el momento del rescate con el momento de la resurrección, como lo vamos a ver más adelante en las cartas del apóstol San Pablo. Entonces los sabios brillarán como el resplandor del firmamento y los que condujeron a muchos a la justicia como estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, encierra estas parábolas y sella este libro hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin es el final de los tiempos, que es lo que estamos ya en ello, ¿no? Y dice, muchos buscarán y se acrecentará el conocimiento. Esto de muchos buscarán se parece a la época de los buscadores de Internet, ¿no? Que primero fueron Yahoo, Altavista, AOL, y luego se hicieron ya más famosos buscadores como Google, ¿no? Entonces parece que es la época en la que se cumple esta profecía de muchos buscarán, porque cada día en el mundo se hacen miles de millones de búsquedas en estos motores de búsqueda. Y luego dice, se acrecentará el conocimiento, pues esto representa una curva del incremento del conocimiento desde el siglo XIX, ¿no? Desde el siglo, o del principio desde 1900 para acá. Y el crecimiento del conocimiento ha sido de manera exponencial. Entonces pareciera que nos está hablando de este tiempo donde el conocimiento ha crecido de manera exorbitante y donde todo el mundo busca miles de millones de búsquedas diarias. Entonces, en resumen, Daniel 12, del 1 al 4, relaciona
la llegada del tiempo de angustia, con la liberación del pueblo de Dios, con la resurrección de muchos y con el tiempo de la búsqueda de información y de incremento del tiempo del conocimiento. O sea, es el tiempo presente. Quiere decir que esta liberación del pueblo está a la vuelta de la esquina, a pocos años de distancia hacia el futuro. Bueno, veamos entonces algunas de las citas bíblicas más importantes que soportan mi estudio, mi conclusión de que hay un rescate antes de la ira. Sabemos que al final de la semana 70 de Daniel todo termina con un juicio, que lo solemos llamar el juicio de las naciones, está en Mateo 25. Lo que muchos no se han dado cuenta es que bastante antes, en Mateo 24, hay un rescate asociado al arrebatamiento, que en Mateo 24 lo vemos como uno será tomado, uno será dejado. Entonces el rescatado es el tomado y la tomada. Pero eso es mucho antes del juicio. ¿Cuánto antes? Pues podrían ser unos 3 años aproximadamente antes. Entonces, vamos a ver por qué yo digo que no estamos llamados a vivir la ira de Dios. Porque yo lo digo como está aquí en el gráfico, y es que una vez que se da el arrebatamiento, una vez que se da el rescate, viene la ira de Dios. O sea, primero hay que vivir una tribulación, hay que vivir los sellos, hay que vivir la persecución del anticristo. Eso sí, todos tienen que vivir esta primera parte. Pero luego viene en la mitad el rescate, el arrebatamiento, y viene la segunda parte, la peor parte, que es la ira de Dios. Entonces voy a demostrarles con citas bíblicas que no estamos llamados a vivir la ira de Dios. Y comienzo con 1 Tesalonicenses 1:10. Lo que vean entre corchetes no está en la Biblia. Eso es mi interpretación. Dice, y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y nos libra de la ira venidera. Es muy claro en decirnos que Jesús va a ser enviado por el Padre, ¿a qué? A librarnos de la ira. Nosotros deberíamos estar gozosos y esperanzados porque viene Jesús enviado por el Padre a un rescate. ¿A qué viene? ¿A qué lo manda el Padre? A librarnos de la ira venidera. O sea, no viene a arrojarnos a la ira. No, viene a librarnos de la ira. Y lo dice más claro todavía en el capítulo 5. Porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más claro imposible. O sea, nosotros no estamos destinados a vivir la ira de Dios. Si la vivimos es por necios, por flojos, porque no queremos cumplir los mandamientos, porque seguimos pues en el pecado o apoyando el aborto, la ideología de género, la Agenda 2030, la comunión en la mano. Pues claro, si nos estamos portando mal, no permanecemos en los mandamientos ni en la palabra, pues claro que nos va a tocar la ira de Dios. Pero lo que nos dice esta cita tan importante es que Dios no nos ha destinado para vivir su ira. Si no nos ha destinado, quiere decir que hay forma de librarnos, cumpliendo los mandamientos, permaneciendo en la palabra y permaneciendo fieles a Jesucristo, porque Dios va a ser enviado para librarnos de la ira venidera. Otra cita bíblica importantísima que demuestra esto es Isaías 26 del 19 al 21. Vivirán tus muertos, resucitarán los muertos míos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tus puertas detrás de ti, escóndete por un breve instante hasta que pase la ira. Pues he aquí que Yahvé sale de su morada para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Esta cita es muy importante porque nos deja ver con claridad diáfana que antes de que Yahvé salga para castigar la iniquidad de todos los habitantes de la tierra, que unas líneas antes llama ira, dice escóndete por un breve instante hasta que pase la ira. ¿Y qué es la ira? La ira es que Yahvé sale de su morada para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Eso es la ira, el castigo divino a todo lo que está en la tierra. Pero es que antes de esa ira, o sea, antes de ese castigo universal, a un subconjunto de personas que llama pueblo mío, le dice, entra en tus aposentos, cierra las puertas detrás de ti y escóndete por un breve instante. ¿Por cuánto tiempo he de esconderme? Hasta que pase la ira. Qué cita tan poderosa, tan hermosa, porque está confirmando que cuando Dios derrama su ira sobre el mundo, o sea, cuando sale a castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, no todos están ahí en la tierra, no todos viven esa ira. ¿Dónde están? No lo sé, no lo dice. Figurativamente dice, entra en tus aposentos y escóndete por un breve instante. ¿Dónde los pone a los arrebatados? No lo sé.
pero no importa. Lo importante es que los que llama pueblo mío, es decir, los que permanecen fieles a Cristo, no viven la ira, están guarecidos de alguna manera o en algún lugar hasta que pase la ira. Estas 3 citas bíblicas que acabo de compartir acá son de las más importantes que soportan mi estudio, mi libro Parucía, el Día de la Liberación, y mis conclusiones. Y yo lamento de que nadie las conozca, nadie las defiende, nadie las enseña. No he escuchado yo prácticamente personas que las enseñen en YouTube, a los predicadores católicos, casi nadie enseña estas cosas. Incluso gente que las conoce, más bien lo que intenta es que no sean conocidas por otros para que no se les caiga su argumento, para que su interpretación errada no se venga al piso. No. Nosotros tenemos que darlas a conocer. Y no me crean a mí, créanle a la palabra de Dios, agárrela a usted y estúdiele por su propia cuenta en su propia Biblia. No me crean a mí, creámosle a la palabra de Dios. Tome estas citas y medítenlas por su propia cuenta. Pero son demasiado importantes porque con estas 3, ya que ha demostrado, obviamente son muchas más, pero con estas 3 tan contundentes que ha demostrado que no estamos llamados a vivir la ira de Dios, que Jesús ha enviado para librarnos de la ira. Y que antes de la ira Dios le dice a un grupo de personas que llama pueblo mío, entra en tus aposentos y escóndete hasta que pase la ira, hasta que pase. O sea que sí hay un rescate antes de la ira y que no todo el mundo vive la ira de Dios. También es importante acotar que Jesús habla, cuando nos explica su parucía en sus discursos escatológicos, siempre repite que va a ser conforme a lo que sucedió con Lot y conforme a lo que sucedió con Noé. ¿Cómo lo dice en Lucas 17? Dice, así mismo como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre y los hizo perecer a todos. Conforme a estas cosas será el día en que el Hijo del Hombre se ha revelado. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Lot fue rescatado antes o después de que se derrame la ira de Dios sobre Sodoma en forma de lluvia de fuego y azufre? Pues la respuesta es obvia también. Lot es sacado antes de la ira. Es rescatado antes de la lluvia de fuego y azufre, porque si no, no tendría sentido como rescate. Y Jesús es el que está diciendo, conforme a estas cosas será mi manifestación, mi parucía, conforme a esto mismo. Pues si Lot es rescatado antes de la ira, pues significa que sí va a haber un rescate antes de la ira. Y también lo vemos en la comparación con Noé. Pues lo mismo, Noé es instruido por Dios, recibe la orden de que entre en el arca, su familia, los animales, y sellan la puerta, y una vez todos adentro y puerta sellada, es que comienza a derramarse la ira de Dios sobre el mundo, en ese caso en forma de diluvio. Pero ellos son encerrados en el arca, guarecidos antes de la ira. No tiene sentido que hubiera sido después, sino antes. Si primero comienza la lluvia con el arca ahí y la puerta abierta, pues el arca también se hunde. No, Jesús es el que dice, será conforme a lo que sucedió con Lot y con Noé. Lot y Noé fueron rescatados antes de la ira, y un rescate solo tiene sentido si es antes del castigo, porque si no, no es un rescate. Bueno, es muy interesante analizar, aquí lo voy a hacer muy someramente por falta de tiempo, pero es muy interesante analizar con detalle Mateo 24. Tiene 4 bloques, estoy colocando 2 en color azul y 2 en color morado. Los que están en color azul son cuando Jesús habla al pueblo judío. Los que están en color morado es cuando habla a todos los hombres, ¿no? A la iglesia y a todas las naciones, por así decir. Entonces, cuando al final del primer bloque le hacen la pregunta, que está en color azul, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu advenimiento y la consumación del siglo. La respuesta de Jesús comienza en el versículo 4, y lo que él comienza a narrar se parece mucho a los sellos del Apocalipsis. O sea, los que vienen usurpando el nombre del Cristo, el espíritu del anticristo, el hambre, la guerra, la peste, los terremotos, parecen los sellos 2, 3 y 4. Luego habla de que serán perseguidos, os matarán, os seréis odiados por todos. Eso parece el 5º sello del Apocalipsis. Y termina diciendo, más el que perseverare hasta el fin será salvo. Y también dice, la buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero
en testimonio a todos los pueblos y entonces vendrá el fin. La pregunta que se han hecho los biblistas, los escatólogos por 2000 años es: ¿a qué fin se refiere aquí Jesús? Pues parece que es el fin de lo que acaba de narrar en ese segundo bloque, o sea, el fin de la persecución y el fin de la proclamación de la buena nueva del reino en el mundo entero, o sea, de lo que se suele llamar el fin de la última ola universal de evangelización. ¿Qué viene después del fin? Viene la abominación de la desoladora y la gran tribulación, es decir, viene la segunda mitad, la peor parte. Entonces pareciera deducirse de Mateo 24 que la abominación de la desolación, que está en la mitad de la semana 70, ocurre luego de los sellos y con el fin de la persecución. Entonces, si el fin de la persecución es antes de la abominación desoladora, es porque hubo un rescate, porque hubo un arrebatamiento. Luego, el bloque cuarto es el mismo bloque 2, pero con más detalle. O sea, Jesús hace una especie de recapitulación, como que rebobina, y da más detalle para explicar en el bloque 4 cómo va a ser el bloque 2. O sea, da más detalle de cómo va a ser ese rescate, de cómo va a ser ese arrebatamiento. Y lo que dice en el versículo 30 es que primero aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que es la que se ve antes del aviso. Luego se lamentarán las tribus de la tierra, eso es el aviso, la iluminación de las conciencias, y finalmente verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Ahí viene el rescatador, y el rescate consiste en lo que se ve en el versículo 40 al 41. Estarán dos en el campo, uno será tomado, otro dejado, estarán dos moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Entonces los rescatados son el tomado y la tomada. Y termina con lo que está en color marrón hacia el final, es la suerte del dejado. Aquí no dice, aquí Mateo 24 no habla de que es arrojado nada del infierno, no, habla de tomados y de dejados. Y termina diciendo cuál es la suerte de los dejados. Pues la suerte de los dejados es el llanto y el rechinar de dientes. Esto es una prueba de que no se trata en el infierno, porque tú en el infierno, los que están ahorita en el infierno no pueden rechinar los dientes, porque cuando se murieron su cuerpo quedó en la tierra, quedó aquí. El alma no tiene dientes, el cuerpo tiene dientes, pero el alma no. El cuerpo tiene ojos, pero el alma no tiene ojos. Entonces, los que están en el infierno hoy en día sufren mucho, pero no pueden llorar y no pueden rechinar los dientes, porque eso son cosas del cuerpo. Entonces, si aquí dice Jesús que el dejado y la dejada, allí será el llanto, el rechinar de dientes, lo que nos está diciendo es que están vivos en la tierra, viviendo la ira de Dios. Entonces, están muertos de miedo, o sea, están pasando mucho miedo y muchísimo sufrimiento, están sufriendo lo indecible, pero vivos, vivos. También conviene analizar Mateo 24 y Mateo 25 completo. Yo sugiero que lo hagan porque Mateo 24 y 25 es un mismo y único discurso escatológico de Jesús. Esa pregunta que yo dije antes en el versículo 3, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu advenimiento y de la consumación del siglo. Jesús comienza la respuesta a esta pregunta en el versículo 4 y la respuesta no termina sino hasta el último versículo de Mateo 25. Es decir, hay una unidad, una continuidad completa, porque todo esto completo, Mateo 24, Mateo 25 completo, es el discurso escatológico de Jesús. Y eso se puede confirmar porque cuando comienza Mateo 26, que es el otro capítulo, el que sigue después, comienza lo que está aquí abajo en azul, abajo a la derecha, ¿no? Dice así Mateo 26:1, cuando Jesús hubo acabado todos estos discursos, dijo a sus discípulos, bla, 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 y uno se da cuenta de que hay cambio de tema. O sea, que ya no sigue con su discurso escatológico, sino que cambia por completo de tema. Entonces, lo que sí hay una continuidad total es Mateo 24 y Mateo 25, porque, repito, Mateo 24 y Mateo 25 es un único discurso, es un todo, y es bueno verlo como un todo. Pues cuando uno lee Mateo 24 y Mateo 25 completo como un todo, se da cuenta que hay dos venidas, o también se le podría decir dos manifestaciones parusíacas. La de Mateo 24, 30, 31, cuando viene a un rescate, y la de Mateo 25, 31, 32, cuando viene a un juicio. Entonces, no es lo mismo
Jesús viniendo en Mateo 24 a un rescate, al arrebatamiento, uno será tomado, uno será dejado, que cuando viene al final de la semana 70 de Daniel, al juicio de las naciones, que es lo que está narrado a partir del versículo Mateo 25, 31 hasta el final. Entonces son dos manifestaciones, son dos venidas, y ya enseñaba en el siglo XIII, si no recuerdo mal, San Bernardo de Claraval, esto de sabemos de una triple venida del Señor. Él hablaba de la intermedia y de la última. Pues para mí la intermedia es la que está en Mateo 24 y la última es la que está en Mateo 25. Y también en el diario de Santa Faustina Kowalska lo decía Jesús con estas palabras: antes de venir como justo juez, Mateo 25, vengo como rey de misericordia, Mateo 24. O sea que también en el diario de Santa Faustina no solo se revela el misterio de la divina misericordia, sino que en ese diario también Jesús nos habló de escatología, nos explicaba de las dos venidas que están pendientes. Una primero como rey de misericordia, Mateo 24, y unos pocos años más tarde, una siguiente que vendrá como justo juez. Son dos. Creámosle al diario, esta santa está canonizada, Santa Faustina Kowalska, y este diario es una joya de la catolicidad. Bueno, y abajo vemos en morado un mapeo de Mateo 24 y Mateo 25 en comparación con la semana 70 de Daniel. Entonces, en la primera mitad de la semana 70 de Daniel están todo lo que es los comienzos de los dolores y los sellos, del primero al sexto, y el séptimo sello, que es la parusía. La parusía es esto de que uno será tomado y uno será dejado. Los tomados son reunidos, un encuentro de amor con Jesús en los aires, en las nubes, como está en el Evangelio y como está en las cartas de Pablo. ¿Qué viene después de la parusía? Que repito, es más o menos hacia la mitad de la semana 70 de Daniel. ¿Qué viene después de la parusía? Bueno, viene la ira de Dios, que es la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Más o menos, no exactamente, pero más o menos coincide con la segunda mitad. ¿Y cómo explica esta segunda mitad? En Mateo 24, Mateo 25, la resume con esas palabras: ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Quiere decir que esa ira de Dios sobre el mundo es algo terrorífico, porque todo el mundo está llorando y rechinando los dientes. Antes de abandonar esta lámina, quiero decir que muy interesante, y esto lo saco de un análisis hermosísimo del padre Horacio Bojorge de Uruguay, con qué sabiduría el Señor habrá colocado las tres parábolas justamente entre Mateo 24 y Mateo 25, que son la parábola del Señor que Dios puso sobre su servidumbre, o sea, del mayordomo fiel o del mayordomo infiel. La segunda es la parábola de las 10 vírgenes y la tercera es la parábola de los talentos. Entonces, ¿qué es lo que nos dan estas tres parábolas? El criterio para determinar quién es tomado y quién es dejado. ¿Por qué? Porque lo que explica el padre Horacio Bojorge, y ahí lo asocio a una cita que está abajo a la izquierda, primera de Pedro 4:17, dice: comienza el juicio por la casa de Dios. ¿Qué significa que el juicio comienza por la casa de Dios? Según el padre Bojorge, significa que el juicio comienza por la catolicidad. Si Dios le quitó la viña a los judíos porque mataron al hijo y se le entrega en arriendo a las naciones, a los gentiles, entonces lo primero que hace Jesús cuando regresa al mundo es pedirle cuenta a los arrendatarios, a los nuevos arrendatarios, es decir, a las naciones, a nosotros, a la Iglesia Católica, que somos los administradores de la viña. Entonces, estas tres parábolas lo que dicen es cómo es el juicio a la Iglesia Católica. En tres grupos, digamos. ¿Quién puso sobre su servidumbre? Pues el clero, obispos, sacerdotes. Las vírgenes, pues las personas de vida consagrada, los religiosos, etc. Y los talentos aplican a todos los católicos, a todos los seglares y laicos. Entonces, los que cuando venga Jesús en su parusía halle siendo fieles a Dios, cumpliendo los mandamientos, defendiendo a Jesucristo, permaneciendo en la palabra, entonces son tomados. Pero cuando venga el Señor en su parusía, los sacerdotes que están portándose mal y los obispos que se están portando mal, los religiosos que no están siendo fieles a sus votos, a su vida consagrada, y los seglares que han escondido o enterrado sus talentos en lugar de ponerlos a producir para salvar almas, o sea, que sería el regalo de nuestra fe católica, si lo estamos o no poniendo al servicio de Dios y de la salvación de los hombres.
Pero el que no dio la talla, entonces es dejado. Es dejado significa que va a vivir la segunda mitad, la segunda parte, que es la ira de Dios, que aquí está representado abajo en color marrón en esta línea de tiempo. Entonces es muy importante, aunque aquí lo estoy haciendo de manera muy somera, es muy importante analizar Mateo 24 y Mateo 25 como un todo, como una unidad, un mismo discurso escatológico de Jesús, y entender que hay dos manifestaciones parusíacas, dos venidas. La de Mateo 24, un rescate, el rescate es el tomado, la tomada, y luego viene la ira de Dios representada con el llanto y rechinar de dientes, que termina la ira de Dios con el juicio de las naciones, que es la venida como justo juez. La de Mateo 24 es la venida como rey de misericordia, cuando viene a rescatar, y la de Mateo 25 es la venida como justo juez cuando viene al juicio de las naciones. Bueno, en el pasado Dios ha permitido muchos arrebatados para que creamos en esto, no solamente Enoc y Elías, que son los dos primeros arrebatados que aparecen en el Antiguo Testamento. Luego también tenemos el arrebatamiento de Lot. Claro, el de Enoc y Elías fue sacándolos de la tierra, el de Lot fue sacándolos de una situación de peligro, sin sacarlos del planeta Tierra, sacados solamente de las ciudades de Sodoma antes del castigo, pero también es un arrebatamiento. Y todos son por mediación de ángeles. El de Habacuc también por mediación de ángeles, está en Daniel capítulo 14, Dios se lo llevó a través de un ángel a donde estaba Daniel en el pozo de los leones, estaba muerto de hambre, llevaba varios días sin comer, y Dios se llevó con arrebatamiento a través de ángeles, se llevó a Habacuc llevando él el plato de comida para alimentar a Daniel, que llevaba 4 o 5 días sin comer en el foso de los leones. Bueno, el de Esdras no lo he podido confirmar bíblicamente, pero está en el libro en el Apocalipsis de Esdras, perdón, es una hipótesis. Los que resucitaron cuando Jesús resucitó, eso está en el Evangelio, cuando Jesús resucita y sale del sepulcro, dice que muchos resucitaron con él y se le aparecieron a personas que estaban en Jerusalén. Entonces es muy posible que estos resucitados ya con cuerpo glorioso hayan sido arrebatados, porque si no hubieran sido sacados de la tierra, llevarían 2000 años viviendo entre nosotros sin envejecer y sin morir, y tú no puedes ocultar a alguien que lleva 2000 años viviendo en la tierra sin envejecer y sin morir, no lo puedes ocultar. Entonces son candidatos a haber sido arrebatados. El de Felipe también fue arrebatado para ser llevado donde estaba un eunuco que se estaba regresando de Etiopía muy triste porque nadie lo había evangelizado. Dios lo pone instantáneamente, lo sienta al lado del eunuco, lo evangeliza, pasan por una fuente, él pide ser bautizado, como ya había aceptado a Jesucristo como su Señor y aceptó el evangelio que le transmitió Felipe, pues aprovecha y lo bautiza, y una vez bautizado se le desapareció Felipe, así tan rápido como le vio llegar, mejor dicho, no le vio llegar, tan rápido como se le apareció, tan rápido como se le desapareció. Luego tenemos el arrebatamiento de San Pablo, que dice que fue arrebatado 2 veces, una vez al tercer cielo y otra vez al paraíso. Tenemos otros casos en la historia bíblica, el de Santa Trajamunda en el siglo IX, fue rescatada por arrebatamiento por Dios antes de que fuera unida al harem de un sultán. Ella creció en la cárcel, lamentablemente, pero cuando ya se había desarrollado, tenía edad reproductiva, digamos, antes de ser forzada a tener relaciones con un sultán, Dios la rescató por medio de arrebatamiento. Y algo también similar ocurrió con Alonso de Rivera, este español que fue preso porque perdieron una batalla naval y fue encarcelado en Argel, la capital de Argelia. Él era muy devoto a la Virgen del Camino y le pedía que lo rescatara, y se pusieron a un carcelero de nombre Alcazaba y le dijeron que si se le escapaba el español lo iba a pagar con su vida. Y este estaba muy estresado porque siempre lo veía orando a una gran señora y tenía miedo de que se le escapara. Entonces se inventó meterlo dentro de un baúl que hoy en día se puede ver en las afueras de León, en España. Existe, se puede visitar, está en un pequeño museo. Bueno, a él lo encadenaba y lo encerraba en un baúl todas las noches para que no se le escapara el español. Pues una noche, por mediación de ángeles, porque siempre es por mediación de ángeles, la Virgen se los lleva a través de ángeles desde Argel hasta las afueras de León, donde hoy en día está una basílica de Nuestra Señora del Camino,
y se despierta en la mañana el moro, no entiende por qué está en España, cómo es posible que no está en Argel, desencadena a Alonso de Rivera, que enseguida entiende que había sido rescatado por la Virgen, y bueno, cae de rodillas en acción de gracias a la Virgen del Camino que lo rescató. Pues la historia es muy bonita porque el moro también se convirtió, se bautizó católico, se hizo amante de la Virgen del Camino y fueron amigos por el resto de su vida, y también guía de peregrinos, porque esto se corrió la voz en España y la gente iba para que Alonso de Rivera y Alcazaba les contase cómo los ángeles lo trasladaron instantáneamente en una noche desde Argel hasta León. Ana Catalina Emmerich, ella era llevada por su ángel de la guarda en cuerpo y alma a muchas partes del mundo que ella estuvo, y era con el mismo fenómeno, instantáneo y a través de ángeles. Instantáneo significa que un instante después estás al otro lado del mundo, donde sea, pero es llevada en cuerpo y alma. No es lo mismo que la bilocación. Ese es un misterio distinto del cual yo no estoy hablando hoy. Yo estoy hablando cuando una persona es llevada físicamente, enteramente, en cuerpo y alma a otro lugar. Lo mismo le ocurrió a Santa Felisa Sistiaga un día que salió tarde para ir a misa, y su ángel de la guarda la llevó instantáneamente hasta la puerta de la iglesia y la regañó y le dijo que no volviera a salir tarde porque no le iba a volver a llevar de esa manera a misa. La regañó, pero también le hizo ver que tu ángel de la guarda te puede llevar instantáneamente a otro lugar en milisegundos o en segundos. Y bueno, por último, los casos más emblemáticos obviamente son el de Jesús y el de María. Claro que es distinto el de Jesús porque Jesús fue en cuerpo glorioso y porque Él es Dios. Pero así lo dice el Evangelio de San Marcos, dice que cuando ellos estaban viendo hacia arriba, el Señor Jesús fue arrebatado hacia el cielo, así lo dice la Biblia, fue arrebatado a la vista de sus apóstoles hasta que desapareció en las nubes. Sale en voz pasiva, o sea, como si el verbo recayera, como si la acción recayera sobre él, dice fue arrebatado. Así como cuando predicaban Pablo y Pedro sobre la resurrección, decían a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándolo en un madero, pues Dios lo resucitó. Claro, Él es Dios, él se autorresucita, pero es como dándole a Dios Padre su primacía, su lugar, ¿no? Como si fuera el autor, el Padre, de la resurrección del Hijo, o como si el Padre fuera el autor del arrebatamiento del Hijo, aunque sabemos que el Hijo también es Dios. Entonces, todos estos son casos de arrebatamiento y Dios ha permitido que los conozcamos. Uno está en la Biblia, otros están en la historia católica, como el de Alonso de Rivera o el de Santa Tragamunda, o en las revelaciones de Umbe, Santa Felisa Sistiaga. Dios ha permitido para que creamos en el arrebatamiento. Todos estos son católicos, estos no son protestantes, estos no son de otras religiones falsas. Estos son arrebatamientos que han ocurrido sobre personas católicas. Ana Catalina Emmerich era católica, Santa Felisa Sistiaga son católicos. O sea, yo nunca he sabido, y no creo que haya habido, el arrebatamiento de un protestante o de un musulmán o de un budista. No, solamente Dios ha permitido que hayan sido rescatados por medio de arrebatamiento fieles católicos, como para demostrar también que la verdad está en la Iglesia Católica. Bueno, y estas son citas bíblicas del arrebatamiento. Las voy a clasificar en colores. Voy a poner en un color cuando ha sido, digamos, con testigos o sin testigos. Porque Dios es el que decide cuándo el arrebatado deja testigos y cuándo no. Deja testigos cuando conviene para dar un testimonio, pero en muchos casos ha sido sin testigos. Por ejemplo, el arrebatamiento de Enoc, que fue el primero arrebatado en la Biblia, dice que fue sin testigos, desapareció, Dios se la llevó, nadie vio el arrebatamiento de Enoc. En cambio, el de Elías lo coloco en otro color, lo pongo en azul, porque según la Biblia sí dejó un testigo, y el testigo fue Eliseo. Eliseo vio cuando Elías fue arrebatado. Luego tenemos el de Lot, pues yo creo que fue sin testigos, pero aquí preferí ponerlo en otro color para no entrar en polémica, y yo no creo que nadie en Sodoma haya visto cuando él fue arrebatado. Pero bueno, lo puse en verde como diciendo, al no haber sido sacado de la tierra, sino de una situación de peligro, y al no estar 100% seguros de que no hubo testigos, lo puse en color verde. El de Felipe, que mencioné antes, sí dice que fue sin testigos, porque cuando fue bautizado el eunuco, dice, el eunuco no le vio más. No dice que vio cuando se elevaba, no dice eso.
No dice, y le vio partir, no, dice, no le vio más, o sea, como que se le desapareció. El de Habacuc también fue sin testigos. En Jerusalén nadie le vio partir, porque además él se fue con la olla con la comida. Eso está en Daniel capítulo 14. Y claro, les hubiera dado mucha indignación porque él preparaba la comida para unos hombres que estaban en el campo, estaban segando. Les hubiera dado mucha rabia ver a Habacuc partir con su comida, porque habrán pensado, este nos va a dejar sin comer, ¿no? No, fue sin testigos, nadie lo vio partir ni regresar. Luego tenemos el de Jesús, que fue a la vista de sus apóstoles. Ahí convenía que fuera despacio, que Jesús se fuera elevando poco a poco para dejar a los apóstoles como testigos de la ascensión. Pablo fue arrebatado 2 veces, como lo vemos en 2 Corintios. La primera vez fue al tercer cielo y la segunda vez fue arrebatado al paraíso. Bueno, en el Apocalipsis tenemos el arrebatamiento tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 11. En el capítulo 4 el arrebatamiento de Juan es sin testigos. En cambio, en el Apocalipsis 11, los 2 testigos son arrebatados a la vista de sus enemigos. Aquí digo la palabra profecía en morado porque aunque lo narra como una visión de algo ocurrido, se llama una visión profética. Es decir, Dios le mostró algo, pero algo que va a suceder en el futuro. Entonces en realidad corresponden más bien a una profecía. El arrebatamiento de Juan como profecía y el arrebatamiento de los 2 testigos como profecía. La diferencia es que el de Juan es sin testigos, que es en Apocalipsis 4, en cambio el de los 2 testigos, en Apocalipsis 11, dice que es a la vista de sus enemigos, es decir, dejando testigos. Bueno, todo el capítulo 4 del libro de la sabiduría es sobre el arrebatamiento y las condiciones para ser arrebatado. ¿Dónde más está el arrebatamiento como profecía? O sea, profetizado. Está en los discursos escatológicos de Jesús en el Evangelio, también está en Juan 14, está en las cartas de Pablo, Tesalonicenses y Corintios, está en los Salmos, también está profetizado, y por último en Isaías 26, que la leímos anteriormente. Todas estas son citas bíblicas del arrebatamiento, todas. ¿Y de qué Biblia las saqué? De toda Biblia católica. O sea, toda Biblia católica tiene todas estas citas bíblicas sobre el arrebatamiento, algunos del pasado y algunos profetizados en el futuro. Entonces, no podemos aceptar la enseñanza errada de las personas que dicen que el arrebatamiento es una herejía protestante, porque estas citas bíblicas se confirman en toda Biblia católica. Bueno, es importante explicar que hay una correspondencia entre Mateo 24 y Mateo 13. Mateo 13 es la parábola de la siega, cuando se separan el trigo y la cizaña. Y Mateo 24, como mostramos antes, el discurso escatológico de Jesús. Pues hay un paralelismo completo, porque es lo mismo. O sea, Mateo 13 es otra forma de narrar la parucía, es otra forma de narrar Mateo 24. Solo que aquí está con el símil de un campo en el cual se sembró el trigo y la cizaña, y Jesús dice que al momento de la siega dirá a los segadores: recoger la cizaña y atarla para quemarla, y al trigo juntarlo para mi granero. Esta parábola no solamente la da Jesús, sino que luego la interpreta en privado a sus apóstoles. El centro de la profecía es lo que está resaltado en color morado: dejadlo crecer juntamente hasta la siega. La siega es el momento que se separa el trigo y la cizaña, y ese día se llama la parucía. O sea, la parucía, que es llevada a cabo por ángeles, es el día en que Dios separa el trigo y la cizaña. Lo que quiero enfatizar es que la parucía, cuando Dios separa el trigo y la cizaña, no es al final de todo, no, porque el trigo sí es recogido, llevadlo a mi granero, pero ¿cuál es el destino de la cizaña? Cuando Jesús le interpreta la parábola a los discípulos en privado, le dice que el destino de la cizaña es el llanto y el rechinar de dientes. Sí dice los arrojarán al horno de fuego, pero no dice fuego eterno, no dice infierno, dice horno de fuego. Claro, la tierra está hecha un horno de fuego por bombas atómicas, por volcanes, por meteoritos, etc. Y al decir allí será el llanto, el rechinar de dientes, no puede referirse al infierno, como dijimos antes. Nótese que el destino de la cizaña es el mismo destino del dejado y de la dejada de Mateo 24. El llanto, el rechinar de dientes significa que se quedan para la ira de Dios, se quedan para la purificación final de la tierra. Entonces, una prueba de que esto no es al final de todo, es decir, que la parucía no es al final,
que este rescate no es al final. El rescate es cuando dice Jesús, juntad el trigo en mi granero. Ese es el rescate, el momento de la siega. La siega es el rescate, es la parucía. Pero yo les voy a demostrar que no es al final, como piensa la mayoría de los católicos. El primer argumento es porque a la cizaña no se le manda al infierno, sino al llanto y al rechinar de dientes. Es decir, se quedan en la tierra vivos, sufriendo mucho, pero vivos. Pero la mayor prueba, o la mejor prueba, la puedo dar es con el análisis de Apocalipsis 14, que es la clave para entender esto. Porque Apocalipsis 14 tiene lo que aquí está en verde, es la siega, y lo que está en rojo es la vendimia. La vendimia es la que está asociado a la ira de Dios. En cambio, la siega, que es lo que está en verde, es lo mismo que Mateo 13. Es decir, la siega es cuando Dios separa los buenos y los malos. La siega es cuando Dios dice, el trigo para mi granero. Y podríamos decir, la siega es lo último, es decir, la parucía ya se acabó todo. La parucía al final de la semana 70, Daniel, apaga la luz que nos vamos. No, porque se demuestra con Apocalipsis 14 que después de la siega viene otro suceso que se llama la vendimia, que es el que tiene asociado el lagar de la ira de Dios, porque eso es lo que dice, que al vendimiar la tierra, echa las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y brota sangre hasta la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Entonces no está hablando de uvas, porque si tú pisas uvas sale mosto, sale jugo de uvas. Si al pisar las uvas sale sangre, está hablando de personas. Aquí en todo esto no está hablando ni de trigo ni de uvas, no señor. Está hablando de personas que en la siega son rescatadas, ¿no? El trigo para mi granero. Y está hablando de personas que en la ira de Dios mueren por montón hasta ver ríos de sangre. Es decir, la ira de Dios. Entonces, en Apocalipsis 14 se demuestra que antes de la ira de Dios, antes de este gran derramamiento de sangre en el mundo, antes de la vendimia, viene la siega. Antes de la vendimia, que ocurre en otoño, está la siega que está asociada a la primavera. O sea, son dos momentos escatológicos, es lo que hay que entender. La escatología comprende de dos momentos cruciales. En la primavera está el rescate parusíaco y en el otoño corresponde a la ira de Dios y el juicio de las naciones. Son dos momentos escatológicos, por eso es tan importante el análisis de Apocalipsis 14. Bueno, ya estamos cerca del final, pero quiero terminar explicando cuáles son las fases del arrebatamiento. Según 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, que es la que leímos al principio, ahí podemos ver con más detalle cómo ocurre el arrebatamiento y cuáles son sus fases. Lo primero que dice es, el Señor Jesús descenderá del cielo, ¿no? Porque el Señor mismo, dada la señal, descenderá del cielo a la voz del arcángel y de la trompeta de Dios. Entonces, paso 1 es que Cristo desciende. Se puede entender del tercer cielo donde Dios mora al primer cielo, que es el cielo atmosférico, el cielo de las nubes, el cielo que vemos. Pues desciende de su morada celestial en el tercer cielo al primer cielo, al cielo visible, al cielo atmosférico. Después dice, los muertos en Cristo resucitan primero, es la resurrección de los justos. Luego dice, después nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados. Ese es el paso 3, el arrebatamiento. Y el paso 4 es al encuentro del Señor. Qué interesante que en el paso 2 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, quiere decir que la resurrección viene antes del arrebatamiento. La resurrección de los justos viene antes. ¿Y por qué? ¿Por qué la resurrección de los justos viene antes del arrebatamiento? Porque son arrebatados tanto los que acaban de resucitar como los que fueron hallados dignos. Por eso es que dice, después nosotros los vivientes que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A quién se refiere con juntamente con ellos? Los que acaban de resucitar. ¡Qué maravilla! Es decir, lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo es que hay dos grupos de arrebatados. Dos. Un grupo de arrebatados son las personas que acaban de resucitar, son los justos que acaban de resucitar. Y luego los que son hallados dignos, son hallados fieles, dignos,
también son arrebatados junto con ellos, es decir, junto con los que acaban de resucitar. Y todos ellos, tanto los que acaban de resucitar como los declarados dignos, van a un encuentro en los aires con el Señor. Y es un encuentro real, físico. O sea, esto es sacado físicamente de la tierra, reunido físicamente en los aires, en las nubes. Así lo enseñaba San Juan Crisóstomo en el siglo IV, como lo demostramos al principio. Esto no es espiritual, esto no es un éxtasis, esto no es un arrobamiento como lo que vivía Santa Teresa cuando se levantaba del suelo. No, Señor. No, los padres de la iglesia enseñaron que el arrebatamiento es sacado físicamente de la tierra. No sé por qué nos cuesta tanto aceptarlo. Y esto es lo mismo que vemos en Mateo 24 cuando dice uno será tomado, uno será tomada. El tomado y la tomada de Mateo 24 son los arrebatados de 1 Tesalonicenses 4. Y cuando dice Mateo 24, 31, Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos de un extremo de los cielos hasta el otro, es lo mismo que vimos en 1 Tesalonicenses 4 cuando dice al encuentro del Señor, hacia el aire, en nubes, hacia el aire, al encuentro con el Señor. ¿En dónde? En las nubes. Por eso es que los elegidos son reunidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces, termino con una idea muy bonita, muy interesante, y ya pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Y es que muy pocas personas se han dado cuenta que la transfiguración es también figura del arrebatamiento. Es decir, en el Tabor sabemos que Jesús se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías, luminosos, hermosísimos, una visión hermosa sobre cómo va a ser la transformación del cuerpo y cómo Dios nos va a dar un cuerpo glorioso, perfecto. Pero pudiera ser, lo digo como hipótesis, pero no debe ser desestimada, sugiero, que lo que ocurrió en el Tabor fuera una profecía sobre el arrebatamiento. Porque como acabamos de ver en 1 Tesalonicenses 4, son dos grupos de arrebatados, los que recién acaban de resucitar, los justos de todos los tiempos del pasado, y los que están vivos, los vivientes que quedemos, que se hayan santificado y que sean dignos de ser arrebatados. Entonces, cuando Jesús aparece en el Tabor entre Moisés y Elías, Moisés está representando a los justos que resucitan, porque Moisés murió. Entonces, Moisés va a resucitar y va a ser arrebatado. En cambio, Elías fue arrebatado sin pasar por la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Fue arrebatado en vida. Entonces, Elías estaría representando proféticamente a los que serán arrebatados sin haber pasado por la muerte. En cambio, Moisés, que murió y va a resucitar, está representando a los que van a ser arrebatados viniendo de ser recién resucitados. En resumen, lo que quiero decir es que la transfiguración en el Tabor pudiera ser figura del arrebatamiento, profecía sobre el arrebatamiento, porque el arrebatamiento, como lo vimos en 1 Tesalonicenses 4:17, incluye dos grupos de arrebatados. Los arrebatados recién resucitados y los arrebatados que fueron hallados dignos. Ya se me acabó el tiempo, pero antes de terminar quiero rápidamente decir una cosa muy rápida, y es que otros santos padres de la iglesia hablaron de un rescate antes de la ira de Dios, entre ellos San Efrén de Siria, San Victorino de Petovio, San Cipriano de Cartago y San Ireneo de León. Y también místicos reconocidos como verdaderos místicos de la Iglesia Católica han hablado de este rescate previo antes de la santa ira de Dios, entre ellos Luz Amparo Cuevas del Escorial, Bernabé Ngoye, el de la devoción de la preciosísima sangre de Nigeria, María Valtorta, Sorbegue, Felisa Sistiaga de Umbe, Fernanda Navarro de Dosule, Je ne sais rien, Franca Coronado, Luisa Picarreta en el Libro del Cielo y Giuseppe Auriquia. Todos estos nos confirmaron que sí va a haber un arrebatamiento, un rescate antes de la peor parte, antes de la ira de Dios. Y bueno, es importante creer, importante no, necesario. Es necesario creer. Jesús lo dijo en Juan 11:40, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Creer es requisito indispensable, lo dice el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que si tú declaras yo no creo en el arrebatamiento, entonces aunque cumplas los mandamientos, lo más seguro es que te vayas a quedar a vivir la ira de Dios.
Porque si tú no crees y lo declaras, dicen, no creo que Dios me pueda sacar de la tierra, no creo o no le creo a la Biblia, pues lamentablemente, aunque lleves una vida correcta, justa, te vas a quedar. ¿Quién lo enseña de ese modo? El padre Joseph Marian. Padre Joseph Marian, en sus homilías, él es uno de los sacerdotes que enseña sobre el rapto de los elegidos, enseña de este rescate, lo cree como verdad católica y bíblica, y en una de sus homilías yo le escuché decir eso. Lo dijo exactamente así, que si una persona no cree en el arrebatamiento, entonces necesariamente va a vivir la ira de Dios, porque creer en la palabra de Dios es requisito necesario, indispensable. Pero mi sugerencia es que no retemos a Dios, no retemos a la palabra de Dios, porque Dios sí nos puede sacar del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría? Si Dios sacó a Enoc y Elías, y Dios sacó a Lot de una situación de peligro, y ha sacado a tantos otros, Félix Asistiaga, a Habacuc, a Alonso de Rivera, a Ana Catalina Emmerich, los ha llevado instantáneamente por mediación de ángeles a otro lugar del mundo o a otra parte de manera instantánea, milisegundos. Obviamente eso reta la física. Es decir, si Ana Catalina Emmerich ha llevado en cuerpo y alma desde Alemania hasta donde descubrió la casa de María en Éfeso en un milisegundo, pues físicamente las tripas se te salen, te rompes por dentro, se te rompen los órganos. Pero es un fenómeno sobrenatural. Cuando Dios hace que tu ángel de la guarda, te lleven cuerpo y alma de manera instantánea a otra parte del mundo, no te rompes por dentro, no se rompen tus vísceras, porque es un fenómeno sobrenatural. Ana Catalina Emmerich en sus obras lo describe con estas palabras. Dice que su ángel de la guarda la llevaba a la velocidad del pensamiento. Y ella estuvo en América, en Asia, en África, estuvo en muchas partes. La llevaba a la velocidad del pensamiento, sin reventarse sus órganos, sin que se le aceleren los ojos o la sangre, porque cuando tu ángel de la guarda, te agarra y te lleva a otra parte por voluntad de Dios, es como que el tiempo y el espacio transcurren de otra manera, porque el tiempo y el espacio son criaturas divinas, Dios los creó, Dios no está sometido a su creación, Dios no es esclavo de las leyes de la naturaleza, nosotros sí, Dios no, Dios está por encima porque Dios creó la naturaleza, Dios creó el espacio y el tiempo. Para Dios es muy sencillo llevarte a otro lugar que está a 10.000 kilómetros de distancia en un milisegundo y no pasa nada con eso. Ahora, si tú dices, yo no creo, Dios no tiene el poder de hacer eso, bueno, entonces usted no cree en Dios, no cree en la palabra de Dios, entonces va a vivir la ira de Dios. Entonces ya con eso terminamos, Juan de Dios, perdón que me largué un poco, pero el tema es muy interesante, es apasionante, y ahora sí pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Excelente, excelente, Mauricio. Bueno, pienso que más claro ya no se podría tener, está muy bien explicado. Hoy en la videoconferencia tenemos hermanitos y hermanitas de diferentes países de Latinoamérica. Hola, bueno, Mauricio, bien. No sé si me escuchas. Hola, escucho muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Mi nombre es Lali. Bueno, así me dicen. Hola, Lali. Mira, yo soy argentina, pero vivo en el sur de Chile, en el último lugar del mundo. Mi pregunta en realidad es más que una consulta, porque hay mucha confusión con este tema. Es algo que yo me he dado cuenta, gente católica, pero que sabe de teología, de todo, o sea, versados en los temas de la fe, algo que yo soy limitada y me considero la última, y no aceptan el arrebatamiento porque dicen que es protestante, o lo peor de todo es que lo niegan a través de santos también de la iglesia que no lo aceptan, o que dicen que, bueno, que no. Pero eso no es verdad. Eso último que acabas de decir es mentira. No hay ningún santo de la iglesia que haya negado el arrebatamiento. Eso no existe. Eso no existe. Ah, no hay ningún santo. Bueno, entonces por ahí hay personas que dicen que es mentira o que es una herejía protestante. Eso sí abunda. La mayoría de los católicos se creyeron ese mito, esa leyenda urbana. Sí. No hay ningún santo que haya hablado en contra del arrebatamiento. Más bien, hay santos, y yo lo demostré durante el estudio, como San Juan Crisóstomo, que es santo y es padre de la iglesia, que en el siglo IV enseñaba el arrebatamiento en sus
catequesis bautismales, específicamente en sus homilías sobre las delicias de la vida futura. Entonces, hay otros santos padres de la iglesia que lo defendieron, sí. Lo que yo creo que ocurrió es que si a partir del siglo V más o menos nunca más se volvió a hablar del tema, entonces como que se olvidó, el olvido. Pero fíjate, cuando San Juan Crisóstomo enseñaba el arrebatamiento, faltaban 11 siglos para que aparecieran los protestantes. Y además, si el arrebatamiento fuera una herejía protestante, te diría yo una mala noticia. Si el arrebatamiento es una herejía protestante, el primer hereje protestante se llama Jesucristo, porque él nos habló del arrebatamiento del Evangelio. El hereje protestante sería San Pablo, porque San Pablo a los tesalonicenses: seremos arrebatados en nubes juntamente con ellos al encuentro en los aires. Entonces tendríamos que decir que San Pablo es el primer hereje protestante. Bueno, el segundo, después de Jesús. ¿Entiendes lo ilógico del...? O sea, hemos permitido que se cree un mito, una leyenda urbana de un tema. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque como los católicos no hablaban de esto ni enseñaban esto, y hace algunas décadas los protestantes comenzaron a enseñar el arrebatamiento, ahí fue que se creó el mito de que era un invento protestante. No, los protestantes enseñan lo que encontraron en la Biblia. En la Biblia siempre está. En la Biblia estaba 15 siglos antes de que existiera el protestantismo. Imagínate tú. Entonces, ellos no pueden haber inventado algo. Ellos no pueden inventar algo que estuvo en la Biblia desde siempre, desde el principio. Lo que sí hay que refutar son los protestantes que dicen que el arrebatamiento es antes de la persecución del anticristo. No, porque eso contradice. Que no van a vivir, no van a vivir ningún tipo de sufrimiento, o sea, no va a haber tribulación para ellos. Eso sí, muy santos. Claro. Es ético y es producto de un deseo, pero no irreal, de que no quiere sufrir nada. Entonces, como yo no quiero sufrir nada, quiero que el Señor me arrebate antes de vivir la persecución del anticristo. No, porque mira cómo se ve en el Evangelio. Es el afrontar la persecución del anticristo y permanecer en la palabra lo que te hace digno de ser arrebatado. ¿Te das cuenta que es al revés? Sí. Voy a repetir porque esa idea tiene que quedar clara. Jesús habla en Mateo 24, seréis odiados y perseguidos por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Entonces, el criterio para el rescate es perseverar durante la persecución del anticristo. Entonces, no es que nos vamos a librar de esa persecución, no, es dando la cara con fidelidad a Cristo que merecemos ser dignos de ser arrebatados. Entonces, sí hay que luchársela, hay que sudársela, hay que sufrirla, incluso en esa primera persecución. Y hasta la persecución, claro, y en esa persecución de 1260 días, por supuesto que hay muchos que van a dar la vida, claro, va a haber mucho mártir de sangre, claro que sí, pero Jesús mira cómo lo dice en Lucas, y esto es importante en respuesta a tu pregunta. Él dice: muchos seréis asesinados, todos odiados por mi causa. Entonces, los fieles a él, todos odiados, pero algunos, no dicen muchos, dice algunos, odiados todos, y algunos seréis asesinados. Entonces, pero los que no sean asesinados y perseveren hasta el fin serán arrebatados, serán rescatados. Entonces, mira que es interesante, porque lo que yo planteé en este estudio no es ni lo de los protestantes que dicen al principio, ni de los católicos que aceptan que hay arrebatamiento, pero que lo ponen al final después de todo. No, yo presenté una hipótesis que es novedosa y cada día más gente se ha dado cuenta de que estoy en lo correcto, y cada día hay más sacerdotes que lo enseñan, como yo lo enseño, el padre Juan Rivas de México, a quien conozco, el padre también que conozco de México, el padre Fausto Núñez, se han dado cuenta de que, y como así lo enseña también el padre Joseph Marián de España o el padre Raúl Marcos, que sí tiene que haber un rescate antes de la peor parte final, que es la ira de Dios. O sea, que ya no soy yo solo, sino que ya somos yo, algunos laicos como Arturo Agustín y varios sacerdotes católicos que se han dado cuenta que lo estábamos enseñando mal, entonces hay que enseñarlo bien. Lo habíamos entendido mal, pues ahora entendámoslo bien, ¿no? Claro. Bueno, mira, yo te digo que yo creo fehacientemente que así va a ser, porque mi esposo lo vivió junto a una hermana en la fe. 150 kilómetros arrebatados, 150 kilómetros de distancia arrebatados, mientras venían de viaje desde Santiago de Chile a casa. Yo vivo en la región de los lagos, para salvar a una mujer que se iba a suicidar. Dios los tomó y ellos no se dieron ni cuenta. En un pestañear él venía manejando el camión de mudanza de esta hermana en la fe,
desde Santiago y 150 kilómetros se pasaron, y cuando llegaron al lugar a hablar, a tomar un café, porque estaban muertos de frío, porque aquí hace mucho frío, hablaron con esta mujer y esta mujer lloraba, porque jamás nadie le había hablado así, de Jesús ni nada, y no sabían por qué habían llegado a ese lugar, que era un lugar recóndito, metido ahí como una especie de lugarcito, así como para tomar un café en la ruta. Y hasta el día de hoy mi esposo llorando me decía, mira, yo no soy digno, o sea, yo no sé por qué Dios hizo esto conmigo. O sea, 150 kilómetros, ¿cómo Pero nos yo tengo la pasamos? respuesta. Primero sí creo en lo que está diciendo y tengo el porqué. Así como Dios ha permitido que algunas personas vivan su iluminación de las conciencias, exactamente para que nos puedan contar cómo va a ser, que en 5 minutos o menos Dios te muestra toda tu vida completa, te da toneladas y toneladas de información en poquitos minutos. Del mismo modo, Dios ha permitido que algunas personas vivan el arrebatamiento, o sea, un traslado instantáneo a otro lugar, sí, por mediación de ángeles, siempre es por mediación de... Mire, estas citas que yo di en el estudio, me gustaría que las buscaran en su Biblia y las leyeran todas, siempre es por mediación de ángeles. Los ángeles siempre están por aquí o por allá. Claro, porque uno no es uno solo. Yo no puedo elevarme mis 70 kilos hacia arriba, pero Dios puede decirle a mi ángel de la guarda, sácame a este hombre de acá. Entonces, Dios ha permitido, como ese caso tan bonito que nos cuentas, que hayan sido trasladados instantáneamente a otro lugar, personas, para que puedan dar testimonio y que creamos. Más bien, esto ocurre para que el católico esto que tú nos cuentas, para que el católico deje de repetir como loros que el arrebatamiento es una herejía protestante, que no, es más, esto nunca le ha ocurrido a ningún protestante, esto lo ha permitido Dios solamente con católicos. Qué maravilla. Qué interesante. Gracias, amores. Gracias, Lali. Qué interesante, porque no solo fueron tomados ellos dos, sino también el camión como tal. Pero fíjate que en el caso de Alcazaba y el Moro, Alonso Rivera y el Moro Alcazaba, amanecieron, apenas se despertaron, estaban en León, en España. Alcazaba estaba atado con cadenas dentro del baúl y el Moro dormía arriba del baúl para evitar que se le escapara. Entonces, cuando se despiertan en León, era el español, el Moro, el baúl y las cadenas. Y saben que los que vivan en España o los que vayan a ir a León, está un museo en la Basílica Santa María del Camino. Hay un museo donde se puede ver el baúl y las cadenas. O sea, es un milagro aceptado, aprobado por la Iglesia Católica como un milagro, como verdaderamente sobrenatural, y están las evidencias que ahí quedaron del baúl y de las cadenas. O sea que, bueno, en el caso de Habacuc, véanlo ustedes por favor en Daniel capítulo 14, se llevó a Habacuc con la olla de cocido que él estaba preparando para unos hombres que estaban en el campo segando. Y lo que le dijo Dios a Habacuc es, esa comida se la necesito dar a mi siervo que lleva 5 días en el foso de los leones y no ha comido nada del pobre. Entonces se lo lleva a Habacuc con la olla, el cocido agarrado por las manos. ¿Y sabes cómo se lo lleva el ángel? A mí me da mucha risa. La verdad es que Dios tiene muy buen sentido del humor. A Lot dice que los ángeles lo asieron por la mano, dice. Del verbo asir, lo asieron de la mano. ¿Sabes cómo se llevó a Habacuc? Véanlo en Daniel capítulo 14. Dice que se lo llevó por los pelos. Se lo agarró por la coronilla de la cabeza, por los pelos, y se lo llevó. Y yo digo, ¿y por qué se lo llevó por los pelos? Quizá porque tenía las manos ocupadas con las asas de la olla. ¿Qué imaginación tiene Dios? Y esto que estoy diciendo no es una hipótesis. Eso está en Daniel capítulo 14, o sea, es palabra de Dios. Él fue llevado con la olla y el cocido a Babilonia. Y cuando llega a Babilonia le dice, Daniel, siervo de Dios, ven a comer, que el buen Dios te manda esta comida, que tú estás ahí pasando hambre. Y Daniel se da cuenta que Dios lo está socorriendo a través de Habacuc, se levanta y feliz se comió su guiso que le mandó Dios con Habacuc. Mire qué suceso tan hermoso y tan poco conocido en la Biblia. O sea, él fue llevado instantáneamente a Babilonia para darle una comida a Daniel que llevaba 5 días sin comer. Claro que también los leones llevaban 5 días sin comer. Dios le dio de comer solo a Daniel ahí. Hasta para ellos iba comida. Una hermanita desea que le pregunte lo siguiente. Cuando hablamos de Garabandal, de estos 3 eventos, que es el aviso, el milagro y el castigo,
por lo que usted nos cuenta ahí, el arrebatamiento sería precisamente antes del tercer evento, antes del castigo, como usted lo habla de, ¿verdad que sí? En ese punto sería ahí, ¿verdad? Así lo entiendo yo y así lo enseñan también mis amigos Agustín Aranda y Arturo Picatosta. Así lo entendemos nosotros y así pareciera también desprenderse de los mensajes de la Virgen pura y dolorosa de Umbe, donde dice: a los dignos los libraré de todo castigo. Entonces también se ve así en el libro del cielo de Luisa Picarreta y en los cuadernos de María Valtorta. O sea que no respondo con certeza, pero la respuesta es: me parece que sí, que si los tres eventos de Garandal son aviso, milagro y castigo, pues justo antes del castigo es que vendría el arrebatamiento. Perfecto. De hecho, el aviso y el milagro antes son preparatorios para la parucía, para el arrebatamiento, ¿no? Porque es como una especie de purificación adicional. Por ejemplo, si me preguntan, ¿tú te crees digno de ser arrebatado si fuera mañana? Yo siempre respondo no me creo digno, no me creo tan santo, pero si yo me he esforzado y me he santificado lo más que puedo, tal vez la iluminación de las conciencias me da eso que me falta. El Espíritu Santo me aporta lo que me falta. Si yo me he esforzado mucho, Dios te da lo que te falta. Excelente. ¿Escuchamos alguna otra pregunta a los hermanitos que están en línea? Bueno, mientras aparece alguna pregunta, cuando usted hablaba de Isaías 26, 19, 21, donde dice escóndete por un breve instante, se me viene a la mente, hay una oración que dice escóndenos en tu corazón. Dice, hay una oración, no me acuerdo exactamente cuál es, pero es muy rezada en la Iglesia Católica. Cuando hablamos de ese castigo que vendría después del arrebatamiento, podríamos hablar de lo que ciertos místicos han hablado de los 3 días de oscuridad. Es como Dios toma a esas personas, son arrebatadas para librarlos posiblemente en un lugar especial, independientemente de donde nos quiera poner, que Dios quiera que nos tome todos ahí. Pero podríamos estar hablando también de esos 3 días de oscuridad, donde van a venir todo este castigo. Sí, entendí bien la pregunta. Yo pienso que no. Hay personas que han interpretado Isaías 26 como que eso ocurre, o sea, cuando dice a pueblo mío, escóndete hasta que pase la ira, justo antes de los 3 días finales de oscuridad. Sabes que al final de todo, al final de la semana 70, Daniel, al final del castigo de Garabandal, lo último es los 3 días finales de oscuridad. Okay. Entonces, algunas personas podrían pensar que la ira de Dios dura solo 3 días. Entonces, que el arrebatamiento, rescate es antes de los 3 días finales de oscuridad. Así lo han interpretado algunas personas, así lo creen y enseñan algunas personas. Yo digo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas, por ejemplo, en el Apocalipsis, lo que es el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, te das cuenta que no parecieran sucesos que se desarrollan en un lapso de 3 días, sino como sucesos que transcurren en un lapso de unos pocos años. O sea, yo no veo la ira de Dios, porque además cuando tú haces todas las citas bíblicas que tienen que ver con plazos, pues las pones todas en una lámina, yo lo hice, todas. Las que tienen plazos están todas entre Daniel y Apocalipsis. Yo un día me puse a hacer un rompecabezas con todas las citas bíblicas que tenían plazos, todas en una sola lámina. Y cuando yo armo mi rompecabezas de plazos que están en Daniel y en Apocalipsis, pareciera que la ira de Dios es la última parte de la semana 70 de Daniel y que transcurre en aproximadamente un periodo de unos 3 años, no de 3 días nada más. ¿Me explico? Yo no lo puedo asegurar con certeza absoluta. El que me dice no, el arrebatamiento es 3 días antes para que no viva los 3 días. Bueno, esa es tu interpretación y yo la respeto, pero en lo que yo he profundizado, me parece, y así también lo enseñan y lo entienden Arturo y Agustín, es que la ira de Dios no son los últimos 3 días, sino como más o menos los últimos 3 años. Así lo entiendo yo y me parece que las 7 copas de la ira de Dios se derraman en esos 3 últimos años o 3 años aproximadamente, porque no son 3 años exactos, en los últimos aproximadamente 3 años finales. Excelente. Bueno, vamos a ver si hay alguna preguntita ahí, si no, para dejar descansar a Mauricio. Bueno, Mauricio, cerramos con esta preguntita.
cuando se habla de los arrebatados, dice, cuando se habla de los... hablábamos ahí cuando, por ejemplo, en ese periodo antes del arrebatamiento, que algunos van a ser asesinados. Okay. Cuando se habla de los dignos y los acabados de resucitar, ahí irían incluidos estos que fueron asesinados en ese proceso. Y mi pregunta es, bueno, parto de ese supuesto, y mi pregunta es, ¿y todos aquellos dignos que ya están muertos, digamos nuestros familiares, que murieron, qué le digo yo, 20 años, 30 años antes, ¿se incluirían en esos dignos? La pregunta es muy buena. No te puedo responder con certeza absoluta. Te voy a responder lo que yo pienso, según lo que he estudiado de la Biblia, de la Didache y de lo que he leído de las revelaciones de la Santísima Virgen María, etc. Yo lo entiendo como que resucitan todos los santos del pasado, que eso incluye los anónimos y los no anónimos. Es decir, si mi abuelita, por ejemplo, que murió hace ya más de como 10 años, supongamos que ella ya vivió su purgatorio y que ya hace 3 días se fue al cielo, supongamos, pues el día de la resurrección de los justos, además de Abraham, Moisés, Isaac y Jacob, Padre Pío de San Francisco de Asís, resucitaría también mi abuelita. ¿Por qué? Porque los que están en el cielo son santos. Es decir, no hace falta que sea ya canonizada mi abuela. No. Si está en el cielo ya es un santo. ¿Cómo yo lo entiendo? Que resucitan todos los justos, todos los santos, desde el justo Abel, que es el primero que en la Biblia declara justo. El primero que la Biblia declara el justo es el justo Abel. Desde Abel hasta el último que haya muerto, inclusive, como bien dijiste, durante la persecución de los 1260 días, porque eso es igual de justo, de mártir, de santo, que cualquier asesinado en la época de Nerón o de Calígula. Es lo mismo. Pero también nosotros tendemos a pensar como santos solo los canonizados, ¿no? Si los anónimos, los no canonizados, los desconocidos son muchos más. ¿Cuántos santos están canonizados? Yo no sé, pero son como 8,000, 10,000, algo así. ¿Y cuántos santos tiene que haber en el cielo? Millones. Pues lo que yo entiendo es que resucitan esos millones, o sea, todos. ¿De dónde saco esto de que todos? No solo porque pareciera así verse en algunas citas bíblicas, sino porque también hay un documento muy importante que se escribe en el siglo I, que se llama la Didache, que es la enseñanza inicial de los 12 apóstoles. La Didache fue redactada cuando no había Nuevo Testamento, no había nada. O sea, cuando no se habían escrito ni los evangelios, ni las cartas de Pablo, no había Nuevo Testamento en absoluto. Lo primero que hicieron los apóstoles fue reunirse para redactar unas primeras bases de la doctrina católica. Eso se conoce como la Didache y eso está disponible hoy en día. Eso es un documento no muy largo, viene a ser como el primer catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, no es un catecismo, es un precatecismo, pero era lo básico que tenían para comenzar la evangelización. Pues en la Didache habla de que hay 2 resurrecciones, 2. Y la primera es la de los justos. Y cuando habla de que la primera es la de los justos, no dice de algunos, sino cuando tú lees la Didache, parece que cuando habla de la primera se refiere a todos. ¿Me explico? Es decir, no parece indicar que solo resucitan algunos justos. Ahora, leyendo el libro de Daniel, que antes referimos en el vídeo, dice, muchos de los que duermen en el polvo se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la eterna condenación. Ahí es lo contrario. Ahí pareciera que dice que resucitan muchos, pero no todos. ¿Entiendes? O sea que no se puede responder, que yo sepa, una pregunta tan buena tuya, no creo que se pueda responder con certeza absoluta. No creo. ¿De qué resurrección? Hay resurrección. ¿De que resucitan muchos? Sí. Muchos es la palabra que usa Daniel, muchos. Por la Didache pareciera que resucitan todos, hasta los anónimos. Yo tiendo más a pensar que resucitan todos, desde el justo Abel hasta mi abuelita, si mi abuelita ya salió del purgatorio, pero otros piensan que resucitan muchos justos como primicias, pero que no necesariamente resucitan todos los justos en ese día. La certeza absoluta no la tenemos, pero igual es muy buena tu pregunta. Bueno, Mauricio, pienso que ha sido muy clara tu explicación sobre este tema que, como le decía en algún momento, había sido la preocupación de muchos católicos de hablar de este tema, porque de repente
Si me escucha el sacerdote de mi parroquia, me va a decir que soy protestante. Hoy quedó muy, muy claro que es verdaderamente católico, que está impreso ahí en nuestra Santa Biblia. Pero este sacerdote sería bueno que viera este vídeo porque él puede refutar. A mí no me importa que me refuten. Él puede poner las citas bíblicas que yo compartí o la enseñanza de San Juan Crisóstomo que yo compartí y él puede, si quiere, refutar, porque yo no intento convencer a nadie. Yo expongo, yo comparto y yo acepto críticas y acepto refutaciones. Entonces, si un sacerdote quiere ver este estudio y refutar que ve malo de mi exposición, yo estoy dispuesto a escuchar la refutación, pero me encantaría que lo viera para escuchar también la opinión de otros, ¿no? De todos. Claro, y si alguna persona tuviera esa duda que dice usted, llámese un sacerdote o un laico, yo tengo su correo electrónico, con mucho gusto se comunica con este servidor a mi canal, yo le doy su correo electrónico y personal, bueno, directamente lo podría hacer vía correo electrónico. A mí me gusta mucho debatir, pero tiene que ser con respeto. Correcto. Y siempre basado en la doctrina católica y en la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque si nos vamos al terreno de la mentira o de los insultos, ya no me gusta debatir. Voy a poner un ejemplo de algo que me parece inaceptable. No voy a decir su nombre porque no hace falta, pero es un predicador católico bastante conocido en las redes y dijo en una entrevista que le hicieron: ningún santo padre de la iglesia habló jamás, nunca del arrebatamiento. Ese señor no ha leído la patrística, no ha leído los santos padres de la iglesia y aún así afirma que ninguno habló del arrebatamiento, lo cual es mentira porque San Juan Crisóstomo, San Victorino de Petovio, San Efrén de Siria hablaron de estos temas. Él no ha leído la patrística y aún así argumenta que ningún santo padre habló de eso. Es como que yo te dijera, suponte tú que yo te dijera, mira, Juan de Dios, en la Biblia no aparece la palabra Jerusalén. Yo no la he leído, pero yo no necesito de leerla para estar seguro que no aparece la palabra Jerusalén. Yo le diría, no sea usted irresponsable. Primero lea la Biblia y luego me dice si ahí aparece la palabra Jerusalén o no, pero primero léala. Entonces yo a este predicador católico, que me parece que es irresponsable, yo le diría, si usted primero lee la patrística, puede hacer una afirmación sobre la patrística, pero si usted no la leyó, no puede afirmar que ningún santo padre habló del tema, porque sí hay santos padres que hablaron del tema. Y si quiere comprobar, va a una librería católica, se compra o alquila las obras completas de San Juan Crisóstomo o cómprese el breviario y va a ver que él enseñaba el arrebatamiento. Entonces, tú no puedes hacer afirmaciones irresponsables o basadas en la mentira, porque si tú dices ningún santo padre de la iglesia habló de arrebatamiento, estás mintiendo. O tal vez no estás mintiendo, pero estás diciendo algo que es falso, partiendo de que no hiciste la tarea y no has leído la patrística. Entonces, así no se puede debatir. Yo estoy abierto al debate, pero tiene que ser basado en la doctrina católica, en la verdad y en el respeto mutuo. Correcto, que haya una buena base para poder discutir sobre eso. Bueno, Mauricio, le agradecemos un montón. No sabe cuánto hemos estado atentos a esta información tan importante y que Dios primero pues lo vamos a multiplicar en las redes sociales para que muchas otras personas de diferentes países pues tengan acceso a eso, sobre todo los católicos, ¿verdad? Y quedamos atentos, Mauricio, porque todo lo que viene de su enseñanza es muy interesante, muy importante para próximas reuniones con algún tema que usted quiera compartirnos. No sabe, como le digo, cuánto le agradecemos. Aquí pendiente siempre de todo lo que venga de su persona y pidiéndole a Dios que lo siga bendiciendo, le siga dando esa sabiduría que le ha dado y que lo tenga con mucha salud para tener Mauricio para mucho rato. Amén. Muchas gracias, Juan de Dios. Muy agradecido por la gentileza de haberme invitado a exponer este tema tan bonito, tan interesante, y Dios lo bendiga a todos los que escuchan en vivo o en diferido este video. Abrazos y bendiciones para todos. Y a ustedes, mis hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.